Buenas tardes a todos y todas y dar las gracias a la Universidad Socioambiental y a sus organizadores por volverme a invitar un año más y poder contaros pues, bueno, lo que ha habido, las nuevas, ¿no? del Parque Nacional. Ya llevo varios años interviniendo en esta universidad y desde un principio pues, vengo hablando de la Sierra de Guadarrama y de la amenaza que se nos venía encima con la declaración de este espacio protegido, ¿no? El año pasado ya os contaba que desde nuestro punto de vista esto no es un parque nacional y por eso lo llamaba el no parque nacional de la Sierra de Guadarrama, porque no cumple. Un parque nacional debe cumplir unos requisitos mínimos que vienen establecidos en la ley de parques nacionales y este parque nacional no lo cumplía. El año pasado, cuando intervine, se acababa de aprobar la ley unos días antes, muy poquitos días antes, y este año pues, se ha celebrado unos poquitos días antes de hoy el primer aniversario de esa declaración. En esta imagen que, bueno, este año, por no volver a repetir lo del no parque nacional, aunque pues me parece que lo he llamado, ¿no?, la Sierra de Guadarrama un parque nacional liberal, porque efectivamente es un parque natural, es un parque nacional liberal, va a su libre albedrío, no cumple la normativa y además hace unos días el director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Ricardo Riquelme, dijo que los liberales no planificaban lo que sobre el terreno ya se encargaba de realizar la naturaleza. Este, desde luego, es un parque nacional en el que nadie planifica y nadie plantea ni nadie pretende resolver los problemas que tenía y que tiene la sierra, ¿no? Es un parque realmente liberal. En la imagen que tenéis aquí, la foto pequeñita de la esquina, abajo es la foto del año pasado, cuando se declaró el Parque Nacional. El presidente Ignacio González y el consejero Borja Sarasola inauguraban un mojón que está en la pradera de Urrulaque, en Cercedilla. Es el mojón que tenéis ahí. La imagen más grande es prácticamente igual, es muy similar, solo que lo que anuncia es el primer aniversario del Parque Nacional y este año se fueron al puerto de Navafría a hacer el acto de aniversario, ¿no? Las dos fotos son muy similares, solamente se ve a un grupo de personas, todas ellas políticos, alcaldes y representantes de la comunidad autónoma. En este caso hay alcaldes, se hizo en Navafría para incluir también a representantes de Castilla y León, y es tan triste una foto como la otra, ¿no? Representa lo que es esto, un parque nacional sin realmente un apoyo social y en el que la mayor parte de las personas que sabemos y que tenemos una cierta sensibilidad por la naturaleza reconocemos que esto no es lo que en un principio se quería al reclamar la declaración de un parque nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué ha pasado desde una foto a otra? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bastante poco, salvo actos mediáticos, bastante poco lo que ha pasado. Bueno, aquí os traigo los datos, por si alguien no lo sabe, los datos estadísticos de lo que es el Parque Nacional. El Parque Nacional es lo que viene en color verde, lo que le rodea en color naranja es la zona periférica de protección y ahí pues bueno, agrupan en su totalidad 28 términos municipales entre Madrid y Castilla y León. La superficie pues viene a ser casi 34.000 hectáreas, Madrid aporta un poquito más, aporta alrededor de 22.000 hectáreas, Castilla y León alrededor de 11.000. Bueno, estos son los datos. ¿Qué ha pasado en este año de Parque Nacional? Hay que tener en cuenta que un parque nacional no se crea solamente porque se le ponga el cartel de Parque Nacional, requiere toda una estructura, una infraestructura, una estructura administrativa
que gestione, que se encargue de gestionar ese espacio y de llevar a buen término los objetivos de ese espacio protegido. No olvidemos nunca que el objetivo principal de un parque nacional es su conservación, no lo olvidemos nunca. Es su conservación hasta tal punto, como ya dije el año pasado, que la conservación de ese territorio se declara de interés general del Estado. Este parque nacional, su objetivo no es la conservación. Este parque nacional, su objetivo es convertirse en un elemento, de consumo y pues conseguir cuantos más visitantes mejor. ¿Para qué? La verdad es que no se sabe muy bien, pero ese es el objetivo. Administrativamente, pues requiere una estructura. Cuando se hablaba de los beneficios que podía tener la declaración del Parque Nacional, una de las cosas que decían las personas que lo apoyaban era que el Parque Nacional iba a traer una unidad de gestión a la sierra. Bien, el Parque Nacional no existe ninguna unidad de administración de gestión unitaria, no existe. Sabéis que las competencias que tenía el Estado en gestión de parques nacionales quedaron eliminadas después de varias sentencias del Tribunal Constitucional que remite las competencias casi exclusivamente a las comunidades autónomas, y el Estado tiene un mero papel de observador y en algunos casos supuesta coordinación que a la hora de la verdad no realiza. Entonces, unidad de gestión ninguna, nos hemos quedado como estamos. Castilla y León gestiona a su lado y la Comunidad de Madrid gestiona el suyo, pero es que la comunidad Castilla y León ni tan siquiera tiene una unidad orgánica específica del Parque Nacional. El Parque Nacional lo gestiona el Parque Natural de la Sierra Norte Guadarrama, que se llama allí, y depende del jefe de servicio del jefe territorial del jefe de servicio de medio ambiente de Segovia, exactamente igual que como estábamos antes. En la Comunidad de Madrid se creó hace poquito tiempo una unidad orgánica en la que se ha designado a un director. Bueno, aquí tenéis pues en qué consiste la gestión. Como os decía, no existe una gestión unitaria, existe una comisión de coordinación en la que hay representantes del Estado y de las comunidades autónomas, pero que tiene un papel meramente observador. De hecho, denuncié algunas cuestiones de falta de coordinación entre Madrid y Castilla y León y me dijo que eso no era su competencia. Además de esa comisión de coordinación que se constituyó en septiembre del año pasado, pues es necesario constituir todo esto, porque todo esto lo pongo aquí porque es lo que establece la ley de declaración del Parque Nacional, y hasta que esos órganos no se constituyan, el Parque Nacional no funciona como tal. Y como veis aquí, pues la comisión de gestión, que es un órgano que está formado por 4 representantes de Madrid y 4 de Castilla y León, se creó hace muy poquito, en mayo de este año, y los codirectores se nombraron en marzo y en abril, también muy recientemente. En Madrid hay un codirector y en Castilla y León una codirectora, que es la misma directora del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama. Ninguno de los dos tienen un perfil pues de una gran experiencia en gestión. El de la Comunidad de Madrid hasta marzo fue el jefe de área de desarrollo del plan forestal, el que se dedicaba a establecer dónde se repoblaba, con qué se repoblaba y poco más. Y no ha gestionado nunca en su vida un espacio protegido ni un territorio. Él se dedicaba pues a autorizar aprovechamientos, a poco más, ¿no? Ya nos dice el poco interés que tienen ambas administraciones por este espacio. No se busca la mejor persona, se busca pues a quien está por ahí y pueda dar pocos problemas. Entonces el Parque Nacional tiene por un lado sus órganos de gestión, que sus órganos de gestión son estos, la comisión de gestión y los codirectores, cada uno por su lado, sin ninguna unidad homogénea, y por otro lado están los órganos de participación.
El único órgano de participación que existe es el patronato del Parque Nacional. Tenéis ahí la Constitución, solo con echarle un vistazo os podéis dar cuenta del grandísimo grado de participación que se puede tener. De los 59 miembros que hay en ese patronato, 44 son administraciones. Bien, administración del Estado, bien comunidades autónomas, bien ayuntamientos. Hay 29 ayuntamientos representados, unidos, Madrid y Segovia. Dentro de esos 59 miembros hay 2 propietarios, que solo es uno, porque como Madrid hace también las cosas, ha dejado fuera a los propietarios madrileños porque les obligó a constituir una asociación a la cual se negaron y por lo tanto solo hay un representante, que es el de Castilla y León. Hay 2 representantes ecologistas, uno por Madrid, otro por Castilla y León, que suman en total pues un 3,4% de ese total. Luego hay 2 organizaciones profesionales agrarias que se supone que representan a los ganaderos, agricultores. Los 2 son del sindicato Asaja, tanto en Madrid como en Castilla y León. 2 miembros de las universidades, uno por Madrid y otro por Castilla y León. 2 representantes de las federaciones de montaña, tanto de Madrid como de Castilla y León. Un representante de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara y 4 personas de reconocido prestigio designadas a dedo, 2 por Madrid y 2 por Castilla y León. Esa es la representación. Luego volveré al final. Primero vamos a ver qué gestión se ha hecho durante este año, luego volvemos a la participación porque es digno de mencionar lo que sucedió en el primer patronato que se constituyó el 9 de junio. Aquí tenéis pues la situación que teníamos antes de la declaración del Parque Nacional, los distintos espacios protegidos y pues cómo ha quedado después de esa declaración. A ver si me deja mover esto. Como luego bueno, aquí no sé si se ve en la imagen, pero este pequeñito de aquí es el Parque Natural de Peñalara, que aunque es pequeñito, tenía 768 hectáreas, pero a su alrededor tenía la zona periférica de protección que superaba las 8.000 hectáreas. Prácticamente era casi todo el municipio de Rascafría. Todo ello se gestionaba de forma unitaria, como si fuera un solo espacio protegido, tanto lo que es el parque natural, que era muy pequeñito, como su zona periférica. Al final, bueno, el parque natural ha desaparecido, tenemos esto de aquí, que es el parque nacional. Como veis, toda la parte sur del parque nacional se ha creado a base de pegarle un buen mordisco al parque regional de la Cuenca Alta. Une con el parque de Peñalara y luego se prolonga un poquito por las cumbres, el parque nacional. Estas flechas que pongo aquí es la declaración del Parque Nacional. No solo ha tenido consecuencias sobre la Sierra de Guadarrama, sino que ha tenido consecuencias sobre el sistema y la estructura de conservación de todos los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. Por eso os pongo la imagen completa de la comunidad, en la que aparecen al sur el Parque Regional del Sureste, al oeste, debajo de la Cuenca Alta, el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama, por encima el Parque de la Cuenca Alta y el Parque Nacional. Ha tenido consecuencias sobre todos, y lo vamos a ver, ¿no? En principio podríamos decir, bueno, pues la protección por aquí, por esta zona de aquí, pues ha aumentado un poquito porque, bueno, tenemos esto de aquí, ¿eh? Vamos a ver lo que ha pasado. Aquí tenemos ampliado lo que es el Parque Nacional, que es el verde oscuro, unido al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Como os digo, pues prácticamente toda esta zona sur, prácticamente todo, es lo que era el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Bien, vamos a ver qué efecto ha tenido sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Lo que tenéis a la derecha, o sea, no sé si es vuestra derecha hoy, lo que tenéis, sí, ahí, es lo que ha quedado del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Todo el hueco que tenemos encima ha desaparecido porque se ha derogado, porque ha entrado dentro del Parque de la Cuenca del Guadarrama. Bueno, pues esos circulitos que tenéis ahí, bueno, para empezar, como veis, esto tiene una irregularidad bastante importante, pero tanto es así que aquí hay una sección, ni siquiera hay continuidad en la zona alta del Parque Regional de la Cuenca Alta, está fraccionado,
está dividido, un espacio protegido discontinuo, como dijimos en diciembre. Pero es que esos circulitos lo que señalan es que son fragmentos, trozos de territorio que no han quedado dentro del Parque Nacional, que han quedado en un limbo, pero que a nivel de gestión se han anexionado al Parque Regional de la Cuenca Alta. Este que tenéis aquí, por ejemplo, el que está situado más al norte, son 40 hectáreas del pinar de los belgas en Rascafient. El resto del pinar no sé cómo se va a gestionar porque no está dentro del Parque Nacional, está en la zona periférica y a día de hoy no se sabe quién va a gestionar la zona periférica del Parque Nacional, porque el director gestiona el Parque Nacional, pero no la zona periférica. Entonces, el pinar de los belgas, lo pongo de referencia porque es un referente, ¿no? Es donde se encuentra la mayor colonia de buitre negro de la Comunidad de Madrid, la que tanto presume la Comunidad de Madrid, que dice que se ha incrementado desde que es Parque Nacional, cuando quien lo ha incrementado es la gestión del Parque Natural de Peñalara, ¿no? Se pasaron unas pocas, no llegaba a 10 parejas, a más de 100, pero no por el Parque Nacional. El Parque Nacional ha entrado a funcionar ahora, en mayo de este año, esas mejoras se hicieron por la gestión de los espacios protegidos anteriores. Bueno, pues aquí tenemos, el pinar de los belgas tiene una extensión de 2.000 hectáreas y está en el Valle Alto de Lozoya. De esas 2.000 hectáreas, 40 pues se han sacado de allí y se le han dado al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. En línea recta, lo más cercano son como 11 kilómetros, al punto más cercano de la Cuenca Alta. O sea, el señor o la señora que se encarguen de gestionar la Cuenca Alta, no sé cómo lo van a hacer, pero es que estos son 40 hectáreas, pero es que estos cositas que hay por aquí son todavía más pequeñas y son territorios aislados que no están ni en el Parque Nacional, que están fuera de lo que es la Cuenca Alta, pero que pasan a ser gestionados por la Cuenca Alta. Vuelvo, decían que el Parque Nacional nos iba a servir para gestionar mejor la Sierra de Guadarrama. Solamente con esta imagen que alguien me diga cómo es posible y cómo se va a gestionar eso. Hablando con el codirector de Madrid, le dije, pero ¿cómo habéis podido hacer esa barbaridad? Y me decía, a mí no me preguntes. Bueno. Pero ¿qué ha pasado? Decís, bueno, vale, la Cuenca Alta ha quedado ahí un poco descuajeringada, pero ¿qué tiene que ver el Parque Nacional con el sureste o con el Guadarrama? Bueno, el 1 de enero de este año entró en vigor la ley Mazazo, que ya ha mencionado Ricardo. Esta ley Mazazo es la ley que es más conocida como ley de acompañamiento, que su nombre oficial es ley de medidas fiscales y administrativas. Todos los años se aprueba con los presupuestos y todos los años se utiliza para desproteger o para modificar leyes que no tienen absolutamente nada que ver con la administración, con la fiscalidad, con el tema económico, pero siempre se utiliza. Este año se utilizó, entre otras muchas cosas, para eliminar la figura del director conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta y quitarle todas las competencias en gestión. ¿Por qué? No se supo en ese momento, pero ¿por qué se hace eso? Por lo tanto, esa cosa extraña que ha quedado ahí con cachos de suelo por allí, ya no es el director de la Cuenca Alta, quien lo conozca, Ignacio Calderón, ya no es el director conservador. Ahora le han puesto el nombre de conservador, pero no tiene ninguna competencia salvo la que le quiera dar su superior. No me voy a meter en eso, luego ya si queréis preguntar, porque si no me lío mucho. Eso fue el 1 de enero de 2014. El 2 de enero de 2014 se entran en vigor dos órdenes del consejero de Medio Ambiente, uno creando la figura del director conservador del Parque Nacional y otra quitando las competencias a todos los directores del resto de espacios protegidos de la Comunidad de Madrid y eliminando la figura del director. ¿Por qué? Pues según se justifica en el boletín, como alguien me dirá que no tiene nada que ver, el primer párrafo dice: en base a la declaración del Parque Nacional nos exige una reestructuración del sistema de protección en Madrid y por lo tanto hacemos esto. Luego, ahora mismo tenemos
un parque nacional y 3 parques regionales descabezados absolutamente, cuya gestión no existe ninguna relación, no se sabe ahora mismo, porque el diálogo además con la consejería es muy difícil, no se sabe ahora mismo cómo se están gestionando o se están dejando de gestionar. Eso es lo que tenemos y eso es lo que nos ha traído el Parque Nacional. Podemos decir, bueno, nos hemos cargado los espacios protegidos de Madrid, pero ¿ha mejorado algo en la Sierra de Guadarrama? Pues la verdad es que la Sierra el Parque Nacional, como os decía antes, de objetivo de bastante, o sea, su objetivo principal, que es la conservación, se ha olvidado y en lo que se está centrando es en convertirlo en un objeto de consumo más. Esta frase que tenéis aquí, este párrafo, que ya lo traje el año pasado, es para que lo comparéis con el de este año del señor consejero. Ya en ese momento, el día que se declaró el Parque Nacional, ya se decía que el Parque Nacional lo que iba a hacer es poner a Madrid en el mapa internacional del turismo verde y que iba a conseguir 2,7 millones de visitantes al año y que iba a ser el Parque Nacional más visitado. En ese momento el Parque Nacional más visitado tenía 2,6 millones de habitantes y me parece que es el de Timanfaya, no estoy muy seguro, el del Teide, no me acuerdo. Y que iba a traer 50 millones a las arcas municipales. 2,7 millones que iba a ser el más visitado. Bueno, después del aniversario no es que hayamos llegado a los 2,7 millones, es que hemos llegado a los 3,5 millones de visitantes. ¿Cómo se cuenta? No se sabe. Solamente hay 2 puntos en toda la sierra donde existe contador de visitantes. Uno es el Parque Natural de Peñalara y otro es en Segovia, en la Boca del Asno. Según el Parque Natural de Peñalara, en 2013 hubo algo menos de 27.000 habitantes. ¿Cómo se llega de ahí a 3,5 millones? No tengo ni idea. Pero sea verdad o no sea verdad, que en el primer aniversario lo que se le ocurra decir al consejero es que hemos llegado a los 3,5 millones. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo está la sierra? Pero es que no se queda contento con eso, es que dice, pero aún así es el Parque Nacional o de los parques nacionales con menos visitantes por hectárea. Tenemos 103, en el Timanfaya, en el Teide, hay 140 y 288, lo que quiere decir que todavía quiere seguir metiendo más. ¿Se ha hecho algún estudio que nos diga si es compatible todos estos visitantes con la conservación? Nada. ¿Se ha resuelto alguno de los problemas de los puntos más masificados, como pueda ser Pedriza, Valle de la Fuenfría, Navacerrada, Cotos? ¿Se ha hecho algo? No. Lo que se está haciendo de forma absolutamente irresponsable es promocionarlo todavía más y llenarlo todavía más de gente. Y además promover eventos supermasivos, eventos sobre todo deportivos, que junta a cientos o incluso supera el millar de deportistas, en el caso de que sean actos deportivos, en un día, en una mañana, en una tarde. Luego, ¿la declaración ha servido al menos para poner sobre la mesa cuáles son los problemas principales? No, porque no se ha hecho absolutamente nada. Entre otras cosas, repito, porque no existe más que a partir de mayo. Rápidamente, la participación, que os decía que lo íbamos a dejar para... que íbamos a hablar un poco después de este asunto. Bueno, pues el patronato se constituyó el día 9 de junio. Era un lunes. La memoria, se supone que tienen que hacer una memoria anual y un plan de actuación dentro de las funciones del patronato, porque así lo establece la ley, es la de aprobación de la memoria de actividades y del plan de actuaciones del año siguiente. Memoria del año anterior, plan de actuación del siguiente. Claro, si hay que aprobar eso, es lógico que los miembros del patronato tengan que tener esa documentación con antelación para mirársela y saber si les parece bien y si lo quieren aprobar o no. Bueno, os digo, la reunión era un lunes, la memoria llegó por correo electrónico a la 1 de la tarde del viernes, y porque me pasé una semana antes dando en las narices a la codirectora y al codirector, hasta tal punto que me planté en el despacho del codirector diciendo: de aquí no salgo si no me das la memoria. Eso fue un jueves. Me dijo: no te preocupes, que mañana te lo mandamos por correo electrónico. Si no llego a dar la brasa, es posible que ni tan siquiera nos hubieran enviado con antelación la memoria.
Bien, llega a la 1 de, claro, o te pasas el fin de semana estudiándotelo o no dices nada. Pero es que llega el día del patronato, se tiraron casi 2 horas, hora y 3/4 entre la codirectora y el codirector explicando la memoria, aquellos puntos que querían contar, por ejemplo, los puntos más conflictivos, no hicieron mención alguna a los nuevos aparcamientos, por ejemplo. Acaban de explicar uno la memoria, se lo repartieron, la codirectora explicó la memoria y el codirector el plan de actuación. Inmediatamente el presidente del patronato, que es el consejero de la Comunidad de Madrid, pasa ni tan siquiera a votación, pasó a pedir quién votaba en contra. Allí nadie abría la boca, 29 alcaldes y alcaldesas, nadie abría la boca. Cuando digo, oiga, es que aquí tiene que haber un debate, tenemos que decir lo que opinamos de esta memoria, si hay errores, porque los hay. Y me dice, no, se pasa a votar. Y esa frase que tenéis ahí, yo soy el presidente y determino la forma de debate y participación, es con la que zanjó el asunto y se pasó a votar en contra. Solamente los representantes ecologistas votamos en contra. Nadie abrió la boca, ni tan siquiera, ni un solo alcalde del partido que fuera protestó o dijo, oiga, que yo quiero dar mi opinión. Nada. Así se aprobó. Esta es la participación. Esto es totalmente contrario al espíritu de un parque nacional, al de un órgano consultivo, pero nadie, salvo nosotros, dijimos nada. La memoria tiene bastantes buenos, desde que falsea la realidad hasta que todo lo más importante, o sea, todo el afán, todo el interés del Parque Nacional es para el visitante, para el turista. A los alcaldes se les contentó con esa guía de servicios, que pongo ahí la portada, es una guía de servicios que recopila los restaurantes, bares, casas rurales, hoteles que hay en los 29 municipios. Pues bueno, como las guías que puedes coger en cualquier feria de Fitur. Bueno, pues con esto estaban todos tan contentos, felicitando tanto a Madrid como a Castilla y León por la declaración del Parque Nacional, y nadie dijo, oiga, es que mis habitantes, aparte de ser camareros o ser el que lleva el autobús o el que le limpia los pies al visitante, necesita algo más. Y este espacio protegido se supone que debería ser para mejorar el desarrollo socioeconómico de mi municipio. Nada. La única persona que habló allí de desarrollo socioeconómico y de tener en cuenta los municipios, los transportes públicos, mejorarlos, etcétera, fui yo, que no me hicieron ni el más mínimo caso. Bueno, ya tampoco... ¿Qué aprobaron los alcaldes? Que estoy convencida que ninguno se había leído la documentación, ninguno. ¿Pero qué se aprobó en aquella votación? Se aprobaron 2 nuevos aparcamientos, uno en el puerto de Navafría y otro en las dehesas de Cercedilla, porque iba incluido en la memoria, que ninguno de los codirectores mencionaron, pero se aprobó al aprobar la memoria. ¿Qué más se aprobó? Se aprobó la transformación de los centros de educación ambiental, que mejor o peor, pero estaban dando un servicio, entre otros, a la población infantil local de los municipios, que se hacían trabajos con ellos, se han eliminado para transformarlos en centros de visitantes. Si ahora algún municipio quiere educación ambiental, tendrá que haber alguna empresa privada que quiera desarrollar esa actividad, y en el centro de visitantes formarán a esa empresa privada para que haga esa actividad de educación ambiental. ¿Qué más se aprobaron? Pues por ejemplo se aprobaron que cualquier empresa externa que no sea del municipio pueda desarrollar las actividades que ahora quieren promocionar, que es el turismo activo, con la única condición de la vinculación al municipio. ¿Qué es la vinculación? La utilización de logotipos y marcas. Esa es la vinculación. ¿Algún alcalde o alcaldesa dijo algo? Nada. Aplaudieron. ¿Ve? ¿Qué otras cosas se aprobaron? Los criterios básicos para regular estos eventos multitudinarios, que no regulan nada, porque son tan generalistas y tan amplios que no regulan nada. Allí pedimos que se utilizaran los criterios que ha implantado el año pasado el gobierno canario y que está utilizando en sus 4 parques nacionales. Ni caso.
Las rutas de bicicletas, ¿por qué se ha encargado a una empresa que no tiene nada que ver con las empresas municipales que diseñen estas rutas? ¿Quién lo está controlando? ¿Son compatibles o no con otros usos? ¿Qué va a pasar con aquellos municipios que ya están teniendo problemas de compatibilidad de usos? Nadie. Yo lo puse sobre la mesa, el alcalde de Cercedilla no abrió la boca, como si no fuera con él. Y el de Becerril me dijo que era muy pesimista mi visión. Total. Ya, esta ya la última. Total. ¿Qué alternativas nos queda o qué propuestas pues se me ocurren o se pueden poner en marcha? El Parque Nacional está ya declarado, está ahí. ¿Qué se puede hacer? Pues sobre todo lo que se está produciendo es una desinformación absoluta. No está saliendo prácticamente en ningún medio de comunicación las críticas que se están haciendo. El aniversario ha salido, la verdad es que no ha salido tampoco ni mucho ni poco, ha salido, pero lo poco que ha salido, salvo en El Mundo, que salió una parte crítica, todo eso, ¡ay, qué bien, qué felicidad, un año de Parque Nacional!, ¿no? Entonces, sobre todo, información, actos informativos, que se explique a la población qué es lo que está pasando y cuál es la realidad. Denunciar públicamente que esto, o sea, ya no solamente es que afecte al medio natural, ya no es que afecte solamente a la Sierra de Guadarrama, es que, no sé, es que los municipios yo no sé muy bien en qué están pensando, o sea, ¿qué se quieren convertir? En los hoteles y restaurantes del resto de la Comunidad de Madrid, y el vecino que no quiera tener un restaurante ni una casa rural, que quiera ser médico, que quiera ser agricultor, que quiera ser ganadero, ¿por qué no va a poder serlo? ¿Qué ayudas? ¿Qué beneficios? ¿Cómo va a repercutir sobre ello? Nada, exigirle a los ayuntamientos y a sus responsables que están que se visibilizan por la figura del alcalde, exigirle responsabilidad y decirle, vamos a ver, tú que votaste el otro día, tú te has enterado de lo que has votado, y esta falta de crítica, ¿por qué no debatiste? ¿Por qué no pusiste sobre la mesa posibles aspectos negativos para nuestro municipio? Exigir que el alcalde o la alcaldesa se le ponga la cara colorada y que la próxima vez haga las cosas bien, ¿eh? Los alcaldes, se nos permitió hablar en ruegos y preguntas, pero una vez aprobado todo esto, sin capacidad de modificación, proponer, lo que decía Ricardo, además de estar a la defensiva, hay que ser propositivos. Se pueden hacer propuestas muy interesantes, se puede hacer, una cosa que yo dije allí, digo, vamos a ver, acaban de poner el bus el bus del Parque Nacional, pero ¿y para qué sirve a los municipios? Los municipios del Valle del Lozoya tienen 3 autobuses al día y 2 los fines de semana, pero ¿para qué les sirve este bus turístico? Vamos a ver qué necesidades tienen los municipios y a intentar mejorarlo. Claro, el Parque Nacional no es una figura para mejorar la vida de los... pero ¿en qué medida puede ayudar? Vamos a desmasificar la sierra y vamos a concentrarlo en los cascos urbanos. Como ejemplo puse, es normal que Peñalara esté petado, que la Pedriza y no quepa ni un alfiler, y que el Hotel del Paular, un monumento nacional, se vaya a cerrar y esté cayéndose, o se vaya a cerrar el hotel porque no tiene gente. ¿Es eso lógico? Ni caso, me miraron con cara de póker, pero es que ni siquiera la alcaldesa Rascafría, menos mal que me apoyó y dijo, sí, apoyo lo que ha dicho, digo, menos mal, pero es que ni eso. Reivindicar la identidad de los municipios, es que no todos los municipios tienen por qué ser los restaurantes de Madrid, es que algunos, a lo mejor es que ni quieren tener un restaurante, a lo mejor quieren dedicarse a lo que les dé la gana, pues reivindicar esa identidad, que al fin y al cabo es lo que va a atraer el interés del turista, ¿no? Y por último, estamos dando vueltas a una medida legal que sería recurrir ese acuerdo absolutamente ilegal que se tomó en el patronato sin permitir el debate y aprobando una memoria y un plan de actuaciones que son, infumables, ¿no? Entonces, es posible que se recurra, sería muy positivo tener el apoyo
de otros colectivos, que no seamos solo nosotros, para que luego Ignacio González no nos diga que nos quejamos de todo, como nos dijo el año pasado, y que el señor Borja nos diga que es que nos pide humildad, como me dijo al final, que me pedía humildad y que reconociera que nos equivocábamos. Digo, sí, dígame en qué, yo le he dicho muchas cosas, dígame una, y no me dijo ni una, pero bueno. Entonces, bueno, pues lo que planteamos, lo que hay aquí una serie de medidas que yo creo que se pueden hacer y que todo el que esté interesado, pues a lo mejor se puede empezar a trabajar muy en colaboración también con el Observatorio del Patrimonio, porque muchas de las cosas es poner en valor ese patrimonio y descongestionar la sierra para concentrarlo abajo, que es donde tiene que estar la gente, abajo, de visita arriba, pero la gente tiene que estar abajo y tiene que consumir en los pueblos, no arriba, a 4 empresas de quien sea, ¿eh? Y bueno, pues esto lo dejamos ya para el debate y nada más. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido a estas charlas acerca del Parque Nacional de Guadarrama. Mi nombre es Ana Tomé y vengo en representación de la Asociación Ecotomno, que es una escuela, aula de emprendimiento ambiental, y vamos a hablar acerca de las amenazas que tiene la fauna autóctona de la sierra madrileña. Vamos a hablar acerca de las especies exóticas invasoras, qué son, de dónde proceden, cómo afectan a nuestra fauna que tenemos en la Comunidad de Madrid y también a un nivel general en la península. Bueno, se me ha descolocado porque utilicé otro programa, lo siento. En primer lugar, hablar y definir lo que es una especie exótica invasora. Según la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad, se refiere a aquella que se introduce o se establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. Todo este párrafo a lo que se refiere básicamente es a cualquier organismo, ya sea animal o planta, que han sido introducidos por la mano del hombre en un hábitat que no constituye parte de su distribución normal. Y normalmente esto suele repercutir en daños ecológicos graves que pueden provocar alteraciones. Pero no quiere decir que todas las especies exóticas que llegan a la península sean invasoras. Esto lo que nos lleva a pensar es, ¿existen especies buenas? ¿Existen especies malas? Pues no existe una especie buena o una especie mala, simplemente depende muchísimo de si esas especies son alejadas de su zona original, de donde ellos son autóctonos. Como ejemplo podemos ver el mapache, que todos conocemos y sabemos que hoy en día tenemos una plaga en la Comunidad de Madrid. El mapache es originario de la zona de Norteamérica. ¿Qué es lo que ocurre? Al llegar aquí, a España, ha provocado daños ecológicos porque se sitúa en lo más alto de la cadena trófica. Sin embargo, tenemos el conejo, una especie que es autóctona de la península, pero que fue llevado a Australia. ¿Qué ocurrió allí en Australia? Que el conejo devora prácticamente las cosechas y se ha constituido allí en una plaga. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, tenemos especies exóticas invasoras. Bueno, estas especies exóticas estaban en equilibrio en su ecosistema. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que lleguen a la península y por qué han llegado a la península? Bueno, en este caso península o a nivel mundial. Pues vamos a hablar acerca de los mecanismos de entrada de estas especies. En primer lugar, la mayor parte de ellas suelen entrar por el transporte de mercancías, bien a nivel marítimo o a nivel aéreo. ¿Qué es lo que ocurre? En los cascos de los barcos es muy común que se adhieran muchas partículas. Muchas veces las larvas de pequeños moluscos suelen venir en los cascos y acaban contaminando toda la zona, todos los mares por donde estas mercancías van navegando. En el caso de los aviones ocurre lo mismo, ya no son larvas de moluscos, pero cualquier organismo que se adhiera al casco, que esté introducido en el interior del avión, al ir de un lugar a otro lugar, cuando llegan aquí a la península, pues acaban introduciendo estas especies. También hay casos en los cultivos, en plantas ornamentales y de jardinería. Hay muchísimas especies que se traen de otros lugares simplemente como ornamentales. Un ejemplo, conocemos todos, en el Levante se trajeron muchísimas palmeras del norte de África, pero traían un huésped, en este caso, que no era beneficioso. Es si lo conocen, el picudo gordo. Algunos, si habéis estado en la costa del Levante, se están gastando las administraciones y los ayuntamientos muchísimo dinero en intentar erradicar esta plaga, porque aquí debemos hablar de plaga, luego más tarde comentaré acerca de las plagas, lo que son y cómo se controlan, ¿de acuerdo?
Y por último, hay muchísimas especies que han sido introducidas por el comercio de especies y por el tráfico ilegal. Conocemos muchas especies, como hemos hablado por ejemplo antes, la mascota. El mapache fue introducido como una mascota. Al final se acaban cansando de muchas de estas mascotas, las liberan al medio y es cuando ocasionan los efectos perjudiciales. ¿Qué impactos tiene la introducción de estas especies exóticas? Pues en primer lugar, principalmente ecológicos. Hay una gran pérdida de biodiversidad. Se produce un empobrecimiento de nuestro patrimonio natural. ¿De acuerdo? Otro tipo de impactos negativos que tiene repercuten sobre la economía. Hay muchos ganaderos en todas las zonas de cosechas y de cultivos que se ven afectados por estas especies que han sido introducidas, pero es que incluso llegan a llegar a la ganadería, a la pesca, todas las piscifactorías y plantas de acuicultura también introducen especies que acaban siendo invasoras de alguna forma o no. Y por último, sanitarios. Ese es el ejemplo, por ejemplo, si todos conocen el mosquito tigre. Actúan como vectores, es decir, son portadores de una enfermedad y además la pueden transmitir. El caso del mosquito tigre, con que te pique, puede transmitir la fiebre amarilla o la malaria. ¿Qué deberíamos hacer? Llevar a cabo unas medidas preventivas que ya se tienen hoy en día. Se suele controlar bastante este tráfico de especies, incluso en las zonas de abastecimiento de mercancías, pero sería necesario que se aumentase el control sobre las vías de introducción. Y además sería aconsejable o recomendable que se prohibiese la introducción y la importación de especies que son dañinas para los ecosistemas mediterráneos. En principio, introducir una especie o traerla como mascota, todos podemos pensar que no va a provocar ningún problema, pero es que no sabemos lo que puede ocurrir cuando ese animal es liberado accidentalmente al medio ambiente o simplemente que decidamos deshacernos de esa especie. Habría que controlar acerca de su biología, su reproducción, para ver qué es lo que podría ocurrir. En aquellos casos en los que estas medidas preventivas no se han podido llevar a cabo o no han resultado lo suficientemente efectivas, sería recomendable intentar una detección temprana y una rápida respuesta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si vemos que hay una especie exótica que está resultando invasora en este caso y que puede provocar daños graves en los ecosistemas, deberíamos intentar parar su crecimiento o su proliferación de forma rápida para evitar que haya un mal mayor. Cuando ya conocemos acerca de especies que están resultando invasoras, se suele llevar a cabo una serie de controles de distintos tipos, pero no siempre estos controles suelen ser efectivos. La medida más drástica cuando la situación ya se hace insostenible y no se puede controlar es una erradicación directamente. Pero ¿qué ocurre? Que las erradicaciones siempre no son fáciles. ¿Por qué? Porque si no conocemos la biología de esa especie, no conocemos su ciclo reproductivo, no podemos hacer nada, no sabemos cómo enfrentarnos a ella. Y además sería también muy interesante conocer si estas especies han provocado una plaga en algún otro lugar, en otro continente, y si han tenido medidas y formas posibles de conseguir erradicarla. ¿De acuerdo? Como comentaba, se llevan a cabo unas medidas preventivas, pero no siempre son eficaces. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos ya una especie exótica que está siendo invasora y que nos provoca daños? Simplemente lo único que podemos hacer es un control de plagas. Hay diferentes mecanismos por los que se llevan a cabo este control. En primer lugar, definimos plaga. ¿A qué se refiere la plaga? Son todos aquellos organismos, sean animales o plantas, que están provocando graves daños, principalmente en los intereses humanos. Hay muchísimos organismos, como aquí menciono, organismos que causan enfermedades. Hemos visto virus, bacterias, parásitos como las lombrices. Hay otros organismos que simplemente pueden ser molestos. Imagínense una plaga de langostas. Hay animales que se alimentan de cultivos y acaban deshaciendo afectando bastante a los agricultores. Las ratas, los conejos, ¿de acuerdo? A otros animales que pueden atacar a animales domésticos, como es el caso de los mapaches, ¿de acuerdo? Hay muchísimos organismos que pueden constituir una plaga. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? En primer lugar, identificar la especie que está ocasionando los problemas.
A continuación, conocer acerca de su biología, de su reproducción, saber un poquito y conocerlos. Y por último, intentar controlar esa plaga. ¿Qué formas hay y qué tipos de control de plagas tenemos? Pues en primer lugar, control químico. Es el caso de las fumigaciones que se realizan, todos conocemos, en los campos de cultivo, que se utilizan pesticidas y herbicidas, incluso preparación de hongos, para intentar matar a esas especies. ¿Cuáles son las desventajas del control químico? Pues que una vez utilizado de forma rutinaria todos los años, los animales, los organismos acaban desarrollando mecanismos de resistencia y ya estos químicos no son efectivos sobre ellos. Además también ocasionan efectos adversos para el ser humano y para el ambiente. Todos conocemos que respirar esos productos pueden ocasionar daños a nivel respiratorio y no son para nada beneficiosos, sino todo lo contrario. Y además hay muchas ocasiones en las que esos brotes, esas cosechas vuelven a resurgir y sigue existiendo el mismo organismo que estaba ocasionando la plaga. El control mecánico se refiere a la extracción física directamente. En el caso, si lo ven detrás de mí, aquí tenemos el mejillón cebra, es una especie invasora, luego la veremos. La extracción se realiza directamente con nasas y muchas veces a mano. Hay otro molusco que es el caracol manzana, que la extracción se hace directamente igual con la mano, con nasas, con raquetas. También se pueden utilizar trampas, las típicas trampas adhesivas para los mosquitos. Hay otras plantas que también actúan como trampa, y también se suelen utilizar feromonas. En el dibujo, en este de aquí se utilizan recipientes y se inoculan una feromona. Esa feromona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atraer a la especie que es depredador de nuestro organismo que nos está ocasionando la plaga. Hoy en día, si alguno participa en los huertos ciudadanos o los huertos ecológicos, se suelen utilizar, y en jardinería también, se suelen utilizar estas feromonas o este tipo de control mecánico. El control biológico, ¿a qué se refiere? A la introducción de los enemigos naturales de estos organismos. De nuevo, en los cultivos ecológicos se suelen utilizar, se hace, por ejemplo, cajas comedero, ¿de acuerdo? Entonces van a atraer a muchas especies que son insectívoras, como pueden ser los carboneros, los herrerillos, muchos petirrojos. Entonces, antes de que empiece a cosechar, todos los pájaros están en la zona de cultivo, con lo cual, a medida que van apareciendo muchos insectos que ocasionan una plaga o que pueden perjudicar el cultivo, se los comen, ¿de acuerdo? En el caso de cultivos también se pueden hacer rotaciones de cultivo, ir cambiando la zona de lugar, e incluso alterar el pH del suelo para que pueda afectar a estos organismos. Por último, el control genético. Todos conocemos que hoy en día existen bastante cantidad de organismos que son transgénicos, que son aquellos que han sido alterados o modificados a nivel genético. Se pueden utilizar con un beneficio que intentar resistir, por ejemplo, heladas o algún animal determinado, pero en el caso del control de plagas es muy efectivo porque conseguimos que estas plantas, por ejemplo, puedan ser resistentes al organismo que causa la plaga. Una vez que hemos hablado acerca de qué son las especies exóticas, que no todas son invasoras, vamos a hablar acerca de la fauna autóctona de la Sierra del Parque Nacional de Guadarrama. En primer lugar, empezamos por anfibios y reptiles. Tenemos una gran biodiversidad a nivel general en todo el Parque Nacional y vamos a ir viendo unos pocos. Simplemente he seleccionado algunos para que tuviesen cierta idea. En cuanto a reptiles, tenemos la culebra... Ay, siempre... la culebra... la viperina, gracias. La culebra viperina. Tenemos también el lagarto verdinegro. También nos podemos encontrar con el lagarto celado. En cuanto a anfibios, podemos diferenciar entre los salamandras, también podemos encontrar tritones, podemos encontrar sapo común, sapo corredor, tenemos la ranita de San Antonio. En el caso de los anfibios, antes también me estaba comentando Nines acerca del centro de Peñalara, ahí se realizan investigaciones ya que hay
hay un hongo que ha provocado la muerte de varios de ellos. Es una plaga también que se considera parte de hongos, ¿de acuerdo?, en la zona del Parque Nacional. En cuanto a mamíferos, tenemos también una gran cantidad de mamíferos. Podemos ver las ardillas, las cabras, zorros, conejos, hay también jabalíes. De aves también tenemos una gran cantidad. En la zona de la Pedriza, como antes comentaba también Nibnes, tenemos arrendajos, rabilargos, podemos encontrar carbonero, petirrojos. Hay más especies también. En cuanto a las rapaces, el águila real, el águila imperial, el águila calzada, el águila culebrera, tenemos búhos, lechuzas, chovas, encontramos el buitre leonado, el buitre negro también. En cuanto a acuáticas, las sanátidas, el segundo, la focha, tenemos la garza real, garcillas, garcetas, somormujos, porrones. Y en cuanto a los peces, empiezo ya a hablar de algunas especies que han sido introducidas. La trucha común es la especie autóctona que nosotros tenemos en los ríos de la Comunidad de Madrid, pero se han introducido otras especies para pesca deportiva. Es el caso de la trucha arcoíris, que es la segunda que tenemos allí. El lucio también se introdujo para la pesca deportiva, y en este caso, este último, es la gambusia que fue introducida para los acuarios. Una vez que tenemos una idea de toda la biodiversidad de fauna que tenemos en la Sierra de Guadarrama, vamos a hablar de las especies exóticas que han llegado a la Comunidad de Madrid. Como antes hablábamos, tenemos el mapache. Todos lo conocemos. La principal vía de entrada a la península fue como mascota. Es originario del norte de América y aquí está constituyendo una plaga. Se localiza principalmente en el Parque del Sureste y ahí los técnicos tienen un grave problema, están intentando erradicarla, pero es muy difícil conseguirlo. Es un animal muy agresivo y muy voraz, y además el problema por el que se están preocupados la mayor parte de los técnicos es que porta un parásito, la ascaris. En el norte de América ha llegado a provocar ceguera en el ser humano. Entonces es algo que están intentando controlar, y si no se consigue controlar, se llegará a erradicar, que estamos casi a las puertas de ello. Otra especie, me imagino que todos conocerán la cotorra argentina, un pequeño lorito que procede de Sudamérica, y es bastante desagradable el sonido que tiene. Son sonidos graves, estridentes, y al principio la gente que lo compraba como mascotas están contentos, lo tienen en casa, pero empieza a hacer esos sonidos, acaba molestando. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues decidieron abandonarlos, deshacerse de ellos, abrir las jaulas, y han invadido la mayor parte de los núcleos urbanos. En todo Madrid nos lo podemos encontrar por todas partes. Pero el problema no es solo el sonido estridente que puedan realizar y que nos pueda provocar algún tipo de estrés, sino son los nidos. Algunos de ustedes han visto los nidos, los suelen hacer principalmente los cedros. Son muy grandes, pesan entre 20 y 30 kilos, están hechos con todo lo que se encuentran. Se han llegado a encontrar zapatillas, trozos de neumáticos, y el problema es que están en zonas que son urbanas, que nosotros podemos ir caminando tranquilamente por ellos, que se nos caiga encima y sería bastante grave. Otra especie que fue introducida como mascota, el galápago de Florida. Fue una de las mascotas más populares, y uno de los problemas que tiene es que tiene una gran capacidad de adaptación. Se han expandido rápidamente, compiten con otros dos galápagos que tenemos, que es el galápago leproso y el galápago europeo. Son más pequeños y acaban desplazándolo de su hábitat natural, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar en todo tipo de ríos, embalses, lagunas. En principio, cuando la gente lo compra, son tortugas pequeñas que en nuestro terrario pequeñito están estupendamente, pero poco a poco van adquiriendo un tamaño mayor y acaban molestando. Si han visto, por ejemplo, atocha, primero se hizo la zona de subtropical, un trópico, se dejaron algunos individuos, y poco a poco la gente dijo, pues ¿qué hago? Llego yo, los pongo, y si han podido ver es que hay hasta 4 y 5 tortugas, galápagos encima de otros. Otro caso de tortuga es la tortuga mordedora. Es una especie muy agresiva y es peligrosa por el hombre, en cuanto que tiene una boca que es una auténtica trituradora. Si te pillan manos puede ocasionar graves heridas, y pues claro,
agradable no es. Esta especie fue introducida para los acuarios y la gente también decidió dejarlos en ríos y finalmente han acabado también apareciendo en bastantes zonas de la Comunidad de Madrid. La rata parda es otra especie invasora. Principalmente la podemos encontrar en zonas de basureros, cloacas, alcantarillas, sótanos y se alimentan en núcleos urbanos de todo tipo de desechos, de desperdicios, de restos. En zonas de campos se suelen alimentar de frutas, de hortalizas, de cereales, con lo cual, como antes hayamos hablado, pueden provocar una plaga en las cosechas y los agricultores y ganaderos acabar bastante cansados de los problemas que les pueden ocasionar. Es originaria de China y, como antes comentábamos, ¿cómo llegó hasta la península? Por los barcos, por el transporte de mercancías a nivel marítimo. Eso siempre se sabe que las ratas, las cucarachas no era fauna autóctona de la península y han venido de todas partes gracias a estos barcos que realizan el abastecimiento de mercancías. Otra especie invasora y que también está ocasionando graves problemas en las masas naturales de agua es el cangrejo rojo americano. Apareció por primera vez en España por el Guadalquivir y el problema que tiene es que es más grande que nuestro cangrejo autóctono, pero es que encima es mucho más resistente. Soporta pocas cantidades de oxígeno, temperaturas muy altas y además transmite la afanomicosis, que es un hongo que actúa degradando a nuestra especie autóctona. Acaba matándola y el cangrejo rojo autóctono acaba colonizando las zonas en las que se encontraba nuestro cangrejo autóctono. Pasamos a ver especies exóticas invasoras que tenemos en la península. Me imagino que todos conocerán el bisón americano. Fue introducido con fines comerciales por la industria peletera. Teníamos las granjas en el norte y desafortunadamente hubo una suelta accidental de estas especies y se han han colonizado toda la zona norte de España, habitan en zonas de ríos, en los bosques de ribera, donde hacen sus madrigueras y han acabado desplazando al bisón europeo. El bisón americano es un poquito más grande que el bisón europeo y además es muy agresivo, compite directamente con el bisón europeo y acaba ocasionando también pérdidas y empobrecimiento de esta especie en nuestras zonas de río. Aquí en Madrid hay una fundación que está intentando llevar a cabo una cría en cautividad del bisón europeo para luego realizar sueltas en la naturaleza de forma controlada. Poco a poco veremos si conseguimos recuperar la población de bisón europeo. Otra especie de las que había comentado antes son moluscos, es el caso del caracol manzana. Fueron introducidos también como especies para los acuarios y el problema que están ocasionando es principalmente que destruyen los arrozales en el delta del Ebro, ¿de acuerdo? Son especies que invaden rápidamente todos estos ecosistemas y acaban colonizando toda la zona. Pero casi más problemático es el caso del mejillón cebra, es muy perjudicial, también lo tenemos en la zona del delta del Ebro. Antes, si recuerda la foto cuando hablaba del control mecánico, se procede a su extracción de una forma mecánica que es directamente con las nasas y con cualquier tipo de herramienta que pueda facilitar la extracción de estos animales. El caso del mejillón cebra acaba provocando daños en infraestructuras, en barcas, en motores. Además, de hecho, en la zona del delta del Ebro hay cartelitos donde dicen peligro el mejillón cebra, por lo que estábamos hablando, que se puede llegar a contaminar otras zonas porque llevemos las larvas adheridas en los cascos de las embarcaciones, incluso en nuestras botas y todo, ¿de acuerdo? También además pone en peligro el abastecimiento de los núcleos urbanos, ya que taponan todo tipo de tuberías y de filtros, con lo cual el agua que llega también nos llegaría de una forma u otra contaminada. Simplemente he introducido dos especies de plantas que también resultan invasoras. El caso del jacinto de agua o camalote es una especie que también se trajo a España como ornamental. ¿Y qué es lo que ocurre? Como ven, ahí arriba tenemos lo que sería la foto a nivel individual y esto que ven aquí abajo es que tapizan y colonizan todas las zonas de agua. ¿Qué es lo que ocurre?
que dificultan el intercambio de oxígeno, liberan muchísima materia orgánica a estas zonas y además liberan sustancias alelopáticas. Estas sustancias lo que hacen es que inhiben el crecimiento de otras plantas y microalgas que forman parte de este ecosistema acuático. Entonces acaban tapizando toda la zona y sitios que pensamos que así a simple vista podemos pensar que es un prado, cuando realmente lo que tenemos debajo es un río, un embalse, cualquier tipo de masa de agua. Y por último, el plumero de la pampa también es autóctona de la zona de Sudamérica y fue introducida con el mismo objetivo, como ornamental y para incluso forrajera para alimentación de ganado. Principalmente se encuentra en la zona en la cornisa cantábrica, en el País Vasco, donde está también causando graves problemas, y también se pueden ver en zonas de vegetación de ribera en los márgenes de los ríos. Y con esto terminamos. Intentado ser breve.